La República Dominicana es considerado como una excepción en el conjunto de países de América Latina y el Caribe por el crecimiento que registran las estadísticas oficiales. Hemos crecido un 6.4% del Producto Interno Bruto y hemos mantenido estabilidad cambiaria, hemos mantenido control de la inflación, una inflación de apenas un 1%, un 2%. Yo creo que son aspectos que revelan un país con una economía sana. Eso es lo que ha dicho el Banco Mundial, lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Algunas señales preocupantes: alto endeudamiento externo, déficit en los presupuestos nacionales, que tenemos ya casi 10 años continuo, permanente de déficit. Igualmente tenemos algunos elementos de mucha preocupación. Sobrepasamos en la deuda del cuasi fiscal del Banco Central a los 500.000 millones de pesos. Eso es un resultado del fraude bancario del año 2003. Pero el gobierno se mantiene con bastante tranquilidad y estabilidad, tomando prestado, eso sí, cerca de 200 millones de dólares por mes, y esto es algo que mucha gente dice que no puede continuar. Por eso queremos analizar lo que ha pasado en la economía dominicana en el año 2016 y hemos invitado a Antonio Siriaco, economista, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que nos acompaña en este diálogo. ¿Cuál es, Antonio, la evaluación que podemos hacer del comportamiento de nuestra economía desde tu punto de vista en el año 2016, así en general? Ante todo, Fausto, déjame darte las gracias por esta invitación a este Acento TV para discutir temas importantes y básicamente en este fin de año. Mira, yo creo que tú has hecho una descripción interesante con respecto a la economía dominicana. En primer lugar, se dice que la economía, y es así, los datos los indican así, que la economía dominicana es una economía de alto nivel de crecimiento. Yo creo que en los últimos 25 años, 50 años, se ha expresado eso en altas tasas de crecimiento, por encima del promedio de la región. Sin embargo, yo creo que cuando uno va un poco más adentro, ¿no?, para ver los efectos de ese crecimiento, que es al fin y al cabo cómo uno debe medir y evaluar el crecimiento económico, es obvio que hay una serie de amenazas y una serie de falencias vinculadas precisamente con el modelo económico. Tú mencionaste el alto nivel de endeudamiento en la República Dominicana. Cuando uno lo mide, hoy en día prácticamente es un 49, casi un 50% del Producto Interno Bruto. Si uno incorpora la deuda cuasi fiscal del Banco Central, que representa casi un 10% del PIB. Yo creo que eso es un elemento un tanto que representa una amenaza. Y mira por qué lo digo. El endeudamiento de por sí no es malo, y más cuando tú te endeudas para aumentar la capacidad productiva, porque el endeudamiento es un pasivo. Sin embargo, cuando tú inviertes eso en un activo, obviamente el activo borra el pasivo. Ahora, ¿qué ha beneficiado a la República Dominicana durante los últimos años? Ha habido un choque importante, positivo para la República Dominicana: precio del petróleo barato, incremento, por ejemplo, en el oro promedio, que es un commodity importante para la República Dominicana, y eso le ha permitido, a partir de incluso del 2012, le ha permitido un gran respiro a la República Dominicana. Alguien decía, recuerdo un profesor que decía, que aquellos países que dependen mucho de un gran commodity, cuando los precios se incrementaban, era como que si el país se enriquecía. Ese es el caso de Venezuela. Y cuando los precios, por ejemplo, del petróleo, en el caso de Venezuela, disminuían, era como que ese país se empobrecía. En el caso de la República Dominicana, como un país importador neto de petróleo, es obvio que es una gran ventaja cuando los precios se desploman. No es lo mismo tú manejar una economía con precios de 140, 144 dólares el barril a 45 o 50 dólares el barril. Tú tienes un excedente neto, un ahorro neto, incluso haciendo el descuento de los ingresos que recibe el Estado por hidrocarburos, los ingresos tributarios, de casi 600 millones de dólares. Y eso es importantísimo para la República Dominicana, y eso contribuye básicamente a que los costos de producción de una gran parte de las empresas sean más o menos
bajito y genera todo un efecto positivo en términos de tener niveles de inflación, incluso por debajo del piso de la meta de inflación. Ha habido de parte del Banco Mundial un informe que trajo al país Jorge Familiar, el vicepresidente para América Latina y el Caribe de esa entidad, en donde se relata que pese al crecimiento alto que ha tenido República Dominicana, no se ha reducido la pobreza en la misma proporción de ese crecimiento de la economía, y tampoco se ha producido un crecimiento de la clase media en la misma proporción en que ha crecido también la economía. Entonces hay un problema de la estructura, de redistribución del ingreso en República Dominicana. Ahí voy. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos los problemas estructurales de la República Dominicana, yo creo que en los últimos 50 años un problema estructural no se ha resuelto. El problema de la electricidad, el problema del agua potable, el problema de los hacinamientos incluso y de las viviendas y las ubicaciones de las viviendas. Pobreza en general. Pobreza en general, sí, pero sí. Oye bien. Pero hay temas como que afectan seriamente la economía, Antonio. El transporte, por ejemplo, y la electricidad, que son factores determinantes para la crecimiento y para la competitividad. Eso es sumamente importante. Entonces, ¿por qué eso ha ocurrido? Mira, el Banco Mundial ha utilizado un concepto que es la trampa de las economías de ingreso medio. Y es importantísimo eso. Porque cuando la República Dominicana crece, es obvio que ha habido en la República Dominicana un nivel de progreso, o sea, y eso en términos de modernidad, por ejemplo, los edificios, la urbanización, y el aumento, por ejemplo, del parque vehicular, todo eso es un elemento, un signo de modernidad y de progreso, pero no es como el resultado de la solución de un problema estructural. Entonces, cuando las economías llegan a ese nivel que tiene la República Dominicana, el hecho de no hacer reformas estructurales importantes se constituye una especie de restricción para dar un salto a ser un país básicamente con indicadores de países desarrollados. Y digo esto porque, por ejemplo, la República Dominicana, los mercados en la República Dominicana son altamente concentrados. Por ejemplo, no es verdad que para tú romper ese techo y esa trampa tú vas a tener un monopolio en el sistema de transporte. Tampoco es cierto que tú vas a tener una concentración en el mercado financiero. Y todos los mercados, o en el mercado eléctrico, por ejemplo, a nivel de la generación. Todo eso hay que atacarlo y para eso se requieren reformas importantes y eso tiene un costo político. Y eso es lo que básicamente los últimos gobiernos no han querido enfrentar. O sea, sencillamente te dicen, es verdad que la economía crece, pero cuando van a las reformas fundamentales, que son las reformas que le van a dar un salto a la República Dominicana y que le van a permitir a la República Dominicana salir de esa trampa, sencillamente ahí viene el elemento político. Yo no entiendo lo del costo político porque cualquier reforma que se haga es para mejorar la capacidad productiva del país y eso da rentabilidad política. Pero no entiendo por eso lo del costo, que se dice que si tú vas a resolver el problema eléctrico tiene un costo político. No, porque tú tienes que hacer pagar a los que no pagan la electricidad. Esos son votos que se pueden intercambiar. No, es cierto, pero la visión del político no es así. La visión del político es una visión cortoplacista. Y en el corto plazo, cuando tú haces los ajustes, evidentemente hay una situación que esto no es de forma inmediata. Mira el caso de Argentina. Argentina ha pasado de un modelo heterodoxo por parte de los Kirchner a un modelo más ortodoxo. ¿Qué eso ha implicado en el corto plazo? Aumento de la inflación, aumento del desempleo, una disminución en el crecimiento, aunque quizás en el mediano plazo eso cambie, pero en el corto plazo evidentemente que tiene un coste político. Pero yo te voy a poner un ejemplo local de República Dominicana. Ningún gobierno quiso asignar el 4% pese a que estaba establecido en una ley desde 1997. Porque se entendía que eso iba a tener un costo político, porque le iba a quitar recursos al gobierno para dedicarlo al clientelismo. El presidente Danilo Medina decidió asignar el 4% y esa es la ganancia mayor que ha tenido. Entonces, por eso te digo que cuestiono lo del costo político en determinados temas relacionados con el salario, el empleo, la electricidad, la educación, la salud,
etcétera. Ahí hay mucho capital político, sí, pero que no aprovechamos. Pero, Fausto, hay una diferencia importante. En el caso del 4%, evidentemente que el hecho de tú transferir de un sector a otro sector, era obvio que socialmente no tenía un costo en el corto plazo. Para el gobierno sí, para los burócratas sí, claro. ¿Tú entiendes? Pero para la sociedad no. Entonces, y yo alguna vez les decía a mis alumnos, porque siempre lo discutíamos, ¿cómo es posible que una persona como el doctor Leonel Fernández, siendo educador, no se había percatado, del efecto positivo que eso iba a tener en términos políticos? Vamos a hacer, Antonio Siriaco, una primera pausa en este diálogo sobre el comportamiento de la economía dominicana en el 2016. Antonio Siriaco, la queja de todo el mundo, hasta del Fondo Monetario Internacional, es que tenemos una economía muy inequitativa y excluyente, así en donde hay sectores que quedan marginados totalmente de la generación de riquezas. Y entonces el gobierno aplica políticas sociales en donde concentra una gran parte del gasto, pero es un gasto totalmente improductivo, es decir, no genera riqueza, ni estimula la generación de riqueza. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mira, yo creo que un elemento importante para, yo diría, el número uno para uno comenzar a redistribuir riqueza es el salario. El salario en el proceso productivo es el elemento que en primer lugar se redistribuye. Si la economía crece, como ha crecido la economía dominicana, ¿qué significa eso para que la gente lo entienda? Eso es un aumento de la riqueza. Y cuando la economía crece, las empresas venden más. Y si venden más, evidentemente van a tener un mayor nivel de ganancias. Esas ganancias se reparten, o ese fruto, ese crecimiento se reparten entre ¿qué? Entre los que están en ese proceso productivo. Son los trabajadores y básicamente el empresario, que es el que ordena, vamos a decir, la producción. Si en ese proceso productivo no se da un aumento de salario, es obvio que la riqueza se concentra. Tan simple como eso. Por eso es que el informe del Banco Mundial habla que concomitantemente con un crecimiento de la economía, el salario real ha caído. Entonces, si el salario real ha caído, ese crecimiento se ha ido a alguna parte. Entonces se ha concentrado. Sí. Pero el tema del salario, Antonio, es un tema que corresponde al Estado. El Estado establece unas políticas. Ahí voy. Entonces, las políticas ¿por qué no lo hace el Estado dominicano? Las políticas públicas en ese sentido han sido débiles. El mismo presidente de la República, recuerdo, en un discurso ante un grupo de comerciantes en Santiago, dijo que nadie puede vivir con 10,000 pesos. Y el gobernador del Banco Central Central lo ha dicho. Dijo que y el gobernador lo dice constantemente, cada vez que hace una rueda de prensa, porque yo creo que está cansado de decirlo. Sí. Porque aquí ha habido una caída importante en el salario real. Pero ¿cuál es la resistencia al aumento del salario? ¿Dónde que está? No, yo lo que creo es que hay todo un discurso que entiendo que es equivocado. Un discurso que parte de una visión empresarial, en el sentido de que los aumentos de salarios son inflacionarios, de que si aquí puede, de repente el gobierno hace un aumento general de salario, eso va a afectar a muchas empresas y va a generar desempleo. Y el salario no se puede ver como un coste, sino como una inversión, básicamente. ¿Por qué? Porque cuando tú le aumentas el salario, y no estamos diciendo el salario a los que más tienen, sino a un segmento de la población, básicamente, que tiene salarios un tanto... Es que vivimos en una ficción, Antonio. Entonces, realmente, si tú tienes un salario mínimo establecido por la Seguridad Social de 8.500, 8.600 para empresas medianas. Exactamente. Entonces tú dices, ¿y la canasta, el costo de la canasta? El Banco Central te la ubica básicamente en 15,000 pesos. Para el quintil más bajo. Entonces, ¿cómo puede vivir una familia que recibe? Eso apenas compra el 40% de esa canasta. ¿Cómo se puede reducir la pobreza con los programas sociales del gobierno? Mira, los programas sociales y esos programas de transferencia monetaria condicionada son básicamente, yo lo critico mucho, porque mira qué es lo que hace el gobierno. En primer lugar, eso solamente focaliza a una parte de la población. Y son programas que deben ser altamente supervisados porque hay gente allí, en muchos casos, que a lo mejor no merecen recibir esos beneficios. Bueno, pero eso es otra cosa, eso es otro programa. Pero mira qué ocurre. Yo, por ejemplo, como director de la Escuela de Economía, participé en varias ocasiones
en reuniones del Comité de Pobreza en la República Dominicana, que es el que fija básicamente la línea de pobreza. Y a partir de ahí, el gobierno cuantifica cuáles son los pobres y, por ejemplo, una persona que gana 3.000 pesos es pobre porque está por debajo de la línea de pobreza. Pero tú sabes qué hace el gobierno. El gobierno hace así y le va aumentando el cápita a ese grupo de personas que ha focalizado y lo va sacando de la pobreza. Pero una persona, por ejemplo, que gane 4.700 pesos no es pobre. ¿Y tú sabes cuál es la línea de pobreza? 4.600. ¿Qué diferencia hay entre una persona que gane 4.700 y otra que gane 4.600? Ninguna. Esa es la forma en la cual los niveles de pobreza. El cápita por vía del bonogas. Del bonogas, la tarjeta solidaridad, comer el primero, todo eso. Le va aumentando el cápita. Y eso es un truco. Eso nosotros... Pero eso no reduce pobreza. No reduce pobreza. Eso sencillamente lo que aumenta es un gran número de gente vulnerable. Ya. Por eso es que en el informe del PNUD, la vulnerabilidad en la República Dominicana realmente se ha incrementado, pero hay otro elemento importante. Por ejemplo, cuando tú vas, ahora que hubo producto del elemento climatológico, las inundaciones, por ejemplo, tú vas a una casa en Puerto Plata, mi familia es de Puerto Plata, una casa que está ubicada, por ejemplo, en una barranca, sin embargo, esa persona, esa familia, producto de un esfuerzo, transformó su casa de, vamos a decir, de madera en block. Y todo de block, con un baño bien hecho. Entonces, cuando un encuestador va, ¿cómo tú crees que tipifica a esa persona? ¿Como pobre? No, porque vive en un lugar donde el piso no es de tierra. Sin embargo, cuando vienen situaciones calamitosas, esa casa se derrumba y se fue. Eso es una vulnerabilidad que no se incorpora en la metodología que utiliza el gobierno para medir la pobreza, porque es una metodología básicamente monetaria, y yo creo que hay que pasar a una metodología multidimensional, como lo ha hecho Colombia, que es mucho más robusta. Y eso, en cierta manera, lo que hace es que cuando tú mides el crecimiento y mides esa elasticidad, crecimiento-pobreza, es obvio que te va a dar un crecimiento mucho más inclusivo. ¿Tú crees que el Banco Mundial tiene razón cuando dice que es muy lento el proceso de reducción de pobreza en República Dominicana en relación con el crecimiento de la economía? Es muy lento porque eso hay que compararlo con otros países. Por ejemplo, si tú comparas la reducción de pobreza en países, por ejemplo, de Centroamérica, que han tenido un crecimiento menor que la República Dominicana, es obvio que los niveles han sido mucho mayores de reducción de pobreza. Incluso los niveles de movilidad social también mucho mayor. Bien. El tema de la informalidad de la economía, Antonio, yo creo que es un factor que todo el mundo lo tiene presente porque al gobierno le preocupa por el tema de los impuestos y porque en realidad la informalidad está buscando maximizar ganancias sin tener que pagar impuestos, sin tener que pagar electricidad, sin tener que pagar las condiciones para cuando emplean, por ejemplo, a personas, porque hay empresas informales que emplean a otros. Entonces, ¿cómo se enfrenta este problema de la informalidad de la economía? Que está por encima del 50%, del 57%. 57% en la última estudio del Banco Central. Mira, ese es un problema muy fuerte estructural que tiene la economía, y no solamente la economía dominicana, sino las economías latinoamericanas y también las economías desarrolladas. En el caso de las economías desarrolladas es por otra situación. Hay un proceso de una cuarta revolución que hay un elemento de robotización. Básicamente es una individualización del trabajo. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? En el caso de países como nosotros pueden haber dos motivos que yo creo que son importantes. Los niveles de salarios, muchas veces eso puede ser un escape. O sea, tú tienes niveles de salario muy bajos, entonces tú necesitas complementar y busca entonces la informalidad. Y en el caso de las empresas también puede ser lo complicado del sistema tributario en la República Dominicana. Sin embargo, hay un elemento interesante. El Banco Central da dos datos de informalidad. La que es oficial, básicamente, que esa ha venido disminuyendo, y una que es como ampliada, vamos a decir, igual que el desempleo ampliado, que es un 57%. Ahora, yo creo que el Estado, a través de las compras públicas, en la medida en que el Estado vaya
ampliando y dándole más facilidades a las pequeñas y medianas empresas, no el 20%, el 50%. Ya eso es un elemento obligatorio para formalizarse. Y eso entonces genera un encadenamiento de formalización. Qué bueno. Hacemos una segunda pausa en este diálogo con Antonio Siriaco, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Antonio, me gustaría que nos hable sobre las perspectivas de la economía dominicana para el 2017, tomando en cuenta el entorno internacional y tomando en cuenta los factores internos nuestros propios del tema impositivo. Hay un acuerdo, un pacto fiscal que no se ejecuta, aunque está establecido por ley. ¿Qué nos va a pasar a nosotros, según tu punto de vista? Mira, yo pienso que el 2017 es un año de incertidumbre. Y yo lo defino así por diferentes situaciones. El entorno internacional para la República Dominicana ha venido cambiando. Y yo creo que el 2017 puede ser un punto importante de inflexión. En primer lugar, el triunfo de Donald Trump, que yo creo que eso ha generado todavía muchas expectativas y mucha incertidumbre en los mercados. Y eso, obviamente, cuando él en su campaña habló de revisión de tratados comerciales, uno no sabe qué eso puede traer para la República Dominicana. Para el intercambio para Estados Unidos con República Dominicana es positivo. Sí, claro que sí. Y positivo en una cuantía muy alta. Muy alta. De tal forma que la República Dominicana, cuando tú analizas los países involucrados en el DERCAFTA, ha sido de los pocos que se han perjudicado, si uno lo ve en términos del intercambio comercial. En primer lugar. En segundo lugar, ya hay un elemento objetivo importante que comenzó a ocurrir, que es el incremento en las tasas de interés en la Reserva Federal de Estados Unidos. Eso va a repercutir en variables en la República Dominicana, como el tipo de cambio y las tasas de interés. Que yo creo que esos son dos elementos hasta ahora. Tanto la tasa de interés local como la tasa de interés a la que tomamos prestado. Y eso tendrá repercusiones en el coste de la deuda. Generalmente la República Dominicana tiene más de 10.000 millones de deuda en bonos y eso va a cambiar en cierta manera. Y en tercer lugar, yo creo que hay un elemento, bueno, está el caso del petróleo, que ha venido ya con un cambio importante comenzando a subir. Y el precio del oro, que es un precio refugio, pero sin embargo, los últimos datos indican que está bajando. De manera que estamos quizá en el peor de los mundos para la República Dominicana. Precio del petróleo posiblemente alto y precio de el oro bajando. Entonces eso tiene repercusión en las finanzas públicas y tiene repercusión, obviamente, en todo el proceso de construcción de la estabilidad macroeconómica, en términos de tasa de inflación, del tipo de cambio, tasa de interés, aumenta el costo de la deuda y eso puede ralentizar la economía. O sea, una economía que se proyectó que va a crecer al 5.5, a lo mejor puede estar creciendo, no sé, al 5 o al 4, que no es malo. Sin embargo, menor crecimiento implica menor generación de empleo. Pero nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Claro. Y como tú dices, hay un elemento de incertidumbre. Claro. Luego está el tema migratorio. Que nos afecta de manera negativa en el sentido de que podría reducir, por ejemplo, la incertidumbre que crea Donald Trump y si toma políticas represivas, afectará no solamente a los que viven ilegalmente en Estados Unidos, sino también a los que viven legalmente. Pero hay un problema, por eso yo hablo de incertidumbre, porque las políticas y los anuncios de Trump son tanto, vamos a decir, contradictorios. Habla de una especie de cerrar las fronteras, en términos comerciales y en términos incluso migratorios. Pero ¿qué ocurre? Por el lado interno, te dice, voy a aplicar una política económica, fiscal expansiva, yo voy a disminuir impuestos y voy a aumentar la inversión en infraestructura. ¿Qué significa eso? Que tú vas a aumentar el gasto público y eso va a significar que tú vas a necesitar mano de obra extranjera, porque ¿quiénes son los que van a trabajar? Básicamente, si él, al fin y al cabo, llega
aumentar el gasto en infraestructura son los inmigrantes. Entonces yo creo que hay que ver realmente, porque entiendo que la realidad le va a romper muchos esquemas que se planteó y no le va a permitir hacer muchas de las cosas que él dijo en campaña. ¿Tú crees que hay alguien en el gobierno dominicano que esté evaluando y preparándose para lo que venga? Mira, yo creo que una debilidad que tiene la sociedad dominicana y básicamente los que formulan políticas públicas, pero también las universidades y los centros de investigación, es que nosotros no hacemos ejercicio de prospectiva. O sea, nosotros todavía no sabemos qué será la República Dominicana de aquí a 30 años o 40 años. Eso ni la Estrategia Nacional de Desarrollo lo incorpora, porque lo que viene es un proceso tan duro de transformación y de cambio tecnológico que nos va a afectar a todo el mundo, a todos los niveles. Sí. Entonces yo creo que aquí hay que construir escenarios de tal forma que nosotros podemos ver qué va a hacer la República Dominicana ante esas transformaciones que se dan en el mundo. Entonces, en ese sentido, yo no veo a nadie. Yo estoy haciendo esos comentarios de manera quizás individual como director de la Escuela de Economía, pero en términos de ver una autoridad pública donde se formulan y se toman decisiones, yo no lo he visto sencillamente, sí. Ni el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, sencillamente están concentrados en temas de corto plazo. A mí y por eso es que nosotros, quizás las cosas se nos vienen de forma desprevenida y no tomamos las previsiones posibles ante esas situaciones. Bueno, ojalá que te escuchen y que esto pueda ayudar a que el Estado Dominicano trabaje prospectivamente, como tú dices, el tema del escenario internacional adverso que tenemos en este momento. Así es. En el pasado nos ha favorecido, pero no hemos tomado las medidas para prepararnos a estos momentos difíciles que nos llegan. Gracias, Antonio, por tu participación y tus comentarios sobre la economía dominicana en el 2017 y la perspectiva para 2016 y perspectiva para el 2017. Y muchísimas gracias a ustedes por la compañía en estos diálogos sobre nuestra economía. Muchas gracias. Bien.